Hola, buenos días a todos. Ya son las 11 de la mañana en punto y quisiera darles la pues más cordial bienvenida a este último webinar que tenemos en el mes de julio. Estamos cerrando el mes de julio con pues muchos webinars, ¿verdad? Que hemos dedicado, por supuesto, a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, pero pues como Secretaría de Salud, pues la verdad es que siempre tenemos pues mucha información, muchos temas, ¿verdad? Para pues compartir con ustedes y hoy es el segundo webinar que tenemos dedicado, por supuesto, a la salud cardiovascular en este mes y que está más dirigido a profesionales de la salud o estudiantes del área de la salud, pero pues por supuesto todo el público general pues está más que invitado, ¿no? A participar, a escuchar, a conocer y pues por supuesto a compartir esta información que tenemos para ustedes. Me presento, soy la licenciada Ileana Fajardo, soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Y pues para mí es un gusto tener hoy otra vez con nosotros a nuestro ponente, que es el doctor Jesús Alberto Pod Islas. El doctor es el médico responsable de la consulta externa y está en el turno vespertino en el Centro de Salud de Suquilá y él trabaja aquí con nosotros en la Secretaría de Salud de Yucatán, pues entre muchas otras actividades que el doctor tiene, pues la verdad es que estamos muy contentos de que está nuevamente el doctor aquí con nosotros, pues para platicarnos este tema que pues es sumamente importante, ¿verdad? Desde la Secretaría de Salud, pues estamos con mucho trabajo haciendo todas estas pues campañas y lanzando pues estos mensajes, sobre todo hoy dedicados a pues el cuidado del corazón, ¿no? Entonces, por supuesto, el tema que nos trae hoy el doctor, pues para los profesionales de la salud es sumamente importante para que podamos cuidar de una manera correcta, adecuada, pues ahora sí que el corazón de nuestros pacientes, ¿no? Y hoy el doctor nos trae este tema que se llama retos y desafíos en la atención integral del paciente con hipertensión arterial. Así que estoy segura que el doctor nos va a hacer una muy buena revisión, unas muy buenas recomendaciones acerca de lo que significa atender a los pacientes con hipertensión arterial, sobre todo pues en el primer nivel de atención. Quiero saludar de una manera también muy especial que hoy están con nosotros, tanto aquí en la sala de Zoom como en el Facebook Live, siguiéndonos a los estudiantes del Centro Universitario de Valladolid y al CONALEP de Valladolid. Tenemos estudiantes, entiendo, de enfermería, y entiendo que de repente también algunos estudiantes de otras áreas de la salud. Así que pues muchísimas gracias y muchos saludos hasta Valladolid para todos ustedes y por supuesto un pues reconocimiento muy especial a el grupo de enfermedades crónicas y de adulto mayor de la jurisdicción número 2, que pues por supuesto ellos han sido pieza fundamental para organizar estos webinars y por supuesto pues siempre están muy al pendiente de el personal de salud y de sus pacientes, así que muchos saludos. Entonces, pues doctor, voy a dejar de compartir mi pantalla, te doy la más cordial bienvenida para que entonces ya puedas tú comenzar a transmitir, ya iniciar tu webinar. Pues muchísimas gracias por la presentación y también por la invitación. Un saludo a todos los estudiantes que están conectados. Vamos a ver. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí, doctor, ya se ve. Solo tienes que ponerla ya como presentación, como pantalla completa y queda perfecto. Excelente. Pues muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y bueno, quiero confesar que cuando la maestra Alejandrina me invitó a dar este tema, pues me emocioné porque es algo que me gusta muchísimo, de la parte de hipertensión y la parte igual. O sea, es muy gratificante para mí hablar sobre hipertensión, pero también hablar sobre diabetes y toda esta parte que compone el síndrome metabólico. Bueno, para iniciar con el objetivo de la presentación es analizar aquellos elementos que pueden intervenir en la atención integral del paciente con hipertensión
Esto lo vamos a aterrizar al primer nivel de atención. No voy a hablar sobre cuestiones que ya eh, pues requieran un segundo nivel o una prevención secundaria. Entonces, como agenda vamos a ver algo que se llama conceptos básicos de hipertensión, el diagnóstico de la hipertensión, tratamiento farmacológico y no farmacológico, y algo muy importante que se está aplicando hoy en día en la atención de enfermedades crónicas no transmisibles, que es el cambio de comportamiento y algunas herramientas. Los conceptos básicos, voy a iniciar con la definición. Eh, realmente, la definición de hipertensión arterial sistémica es muy sencilla. Esta es la que nos presenta la guía de práctica clínica y nos dice que es un síndrome de etiología múltiple. Y esto lo vamos a observar en un momento cuando revisemos un poco de la fisiopatología de esta enfermedad. Pero algo que caracteriza esta patología es que son cifras mayores a 140-90, que bueno, es lo que en realidad muchísimas guías están de acuerdo para ya hacer el diagnóstico. Entonces, esta definición es algo que nos orienta sobre todo a entender que la hipertensión es algo multifactorial, no es una enfermedad que venga por una sola causa. Y algo también muy interesante es que la hipertensión arterial está asociada como un predictor de morbimortalidad. Y de aquí también tenemos que hablar sobre aquellos riesgos cardiovasculares, como es la enfermedad cerebrovascular, el infarto al miocardio, también la presencia o el aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica y sobre todo de insuficiencia renal. Entonces, tanto diabetes como hipertensión son las primeras causas de insuficiencia renal crónica y, bueno, hablando de hipertensión, de infarto y evento cardiovascular, como puede ser un IVC isquémico o un IVC de otro tipo. Cuando hablamos un poquito de la epidemiología, estos son datos que están directamente relacionados con la encuesta de salud y nutrición 2018-2019. Aquí hay algo muy interesante. La encuesta nos presenta cómo se va determinando la prevalencia de hipertensión arterial en México según grupos y edad y según otras características. Digamos que el color como naranjita nos está indicando las personas que durante la encuesta ya tenían un diagnóstico previo de hipertensión y en azul aquellos que fueron diagnosticados o se hallaron durante la encuesta. Algo interesante y quiero hacer notar es esta parte. Voy a buscar un poquito. Este grupo etario, esto es en mujeres. Como ya a una edad tan temprana estamos viendo una prevalencia de hipertensión, cosa que hace muchos años se pensaba que esta enfermedad pues era de personas, digamos, adultos mayores o personas que ya estaban en más de los 40 años. Pero sin embargo, aquí tenemos algo muy interesante, ¿no? En la encuesta nos están diciendo que ya hay una prevalencia interesante, importante, de pacientes que tienen de 20 a 29 años y que ya presentan esta patología. Esto es en hombres, perdón, donde vemos que en el mismo grupo etario de 20 a 29, pues tenemos un 5.4% que ya estaba diagnosticado, pero un 11.3% que no estaba diagnosticado. Y si nos vamos un poquito a los otros grupos que en general, pues en ocasiones visitan los centros de salud o visitan algún consultorio por alguna enfermedad, no sé, respiratoria, alguna enfermedad diarreica, pero muy pocas veces van por una medición de tensión arterial, pues se observa en esta tabla que ya hay una alta prevalencia y en esta tabla en particular, estos son hombres. Aquí tenemos un 11.3% de pacientes de 20 a 29 años que no estaban diagnosticados y de 30 a 39 hasta un 10.7%. Eso nos está hablando de algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en estos grupos para el tamizaje.
Cuando hacemos la comparación entre las regiones del país, nosotros pues definitivamente nos vamos a encontrar en la región sur. Y vean que hay un gran porcentaje, igual un 21.9% de personas que ya estaban diagnosticadas, pero tenemos todavía este porcentaje bastante alto, no tanto como en el norte, pero sí significativo, de personas que fueron halladas con hipertensión arterial. Cuando hablamos de las comparaciones que hay entre el ENSANUD 2012 y el ENSANUD 2018, vemos un aumento en la prevalencia de hipertensión en personas con 20 años o más. Y esto se puede ver a los métodos diagnósticos, e incluso a la parte de las medidas de promoción a la salud que se han estado dando en muchos centros e incluso también en las escuelas para fomentar la toma de tensión arterial y un diagnóstico oportuno. Esto es algo que me apasiona de verdad, de hablar sobre las bases fisiopatológicas de la hipertensión. Y como se decía al principio, la hipertensión es multifactorial. Por tanto, tenemos que esperar que hay una gran complejidad para llegar a presentar un aumento en la tensión arterial. Estos son los dos más importantes, lo que es el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Estos dos factores que digamos que se ven muy simples, tienen una influencia bastante grande por otros factores. Entonces, si vemos la presión arterial, cómo se manifiesta, podemos decir que esos dos factores son los que nos van a estar controlando, nos van a estar eh, relativamente, sí, determinando qué tensión arterial va a tener un paciente o una persona. Sin embargo, hay otros factores que están por debajo y que van a estar eh, influyendo en estos factores principales. Y de aquí también viene algo que es muy interesante, ¿no? La terapéutica farmacológica aborda varios de estos nichos, entre ellos, cómo podemos disminuir la resistencia periférica, cómo modificar la parte también parasimpática, ¿no? Si estamos hablando de simpático y parasimpático, pues farmacológicamente tenemos algunos que bloquean estos sistemas y nos van a producir una disminución en la frecuencia cardíaca, lo cual pues nos va a llevar pues a una disminución en el gasto cardíaco. También están aquellos medicamentos que van a influir en lo que es el sistema renina, angiotensina y aldosterona y que van a finalmente terminar influyendo en la resistencia periférica, en la parte de las arterias, y esto pues hacer cambios en la parte de la tensión arterial. Bueno, al parecer esto es muy complejo y sí tendríamos que dedicarnos algún tiempo para explicar todos estos factores, pero el punto con esta imagen es observar que la tensión arterial tiene muchos puntos o muchos lugares donde se puede hacer algunas modificaciones. Este diagrama me pareció muy interesante debido a que presenta algo que en algunas ocasiones no se toma en cuenta, la obesidad y la hiperinsulinemia. Entonces, tenemos muchos pacientes que pues, tienen ya rangos de obesidad determinados pues por el IMC, que es lo que tenemos en el primer nivel de atención, y que también ya tienen algunos niveles que me están indicando hiperinsulinemia. Por ejemplo, un paciente que a pesar de sus factores de riesgo, me presenta, no sé, una glucosa de 78, una glucosa de 76, y aparte tiene acantosis nigrans, que es unas manchitas que se ven aquí en la parte del cuello, así, como negruzcas. Eh, Allí yo podría estar pensando en hiperinsulinemia, a pesar de que su glucosa está dentro del rango normal, este paciente puede tener un exceso de insulina para compensar este exceso de azúcar que hay en la sangre. Entonces, esta hiperinsulinemia me puede llevar a una hipertrofia estructural de los vasos, lo que me va a llevar al aumento de la resistencia periférica y por ende a la aparición o un factor que puede predisponer a la aparición de la hipertensión. Sin embargo,
como pueden ver igual en las fechas o puede verse, hay mucha interrelación entre varios factores. Realmente es estas fechas nos están señalando cómo van interaccionando distintos factores para llevarnos al final a un cambio en el gasto cardíaco, aumentándolo, o un aumento en la resistencia periférica, lo cual me va a llevar definitivamente a presentar hipertensión. Y bueno, el diagnóstico. Para empezar con el diagnóstico tenemos que conocer que pues esencialmente la hipertensión se puede clasificar como primaria y secundaria. Primaria, no tengo ninguna causa orgánica, no hay ninguna enfermedad que me pueda estar provocando este aumento de la tensión arterial. Y secundaria, que sí tiene una causa orgánica muy importante. Un momentito. Bueno, vamos a darle un momentito al doctor. Seguramente tuve que atender por ahí alguna llamada y en un segundito regreso. Sí, disculpen, es que surgió algo que me llamaron y me tenía que atender. Perdón por la interrupción. Pues continúo. Entre los factores de riesgo que están asociados a hipertensión arterial primaria o la esencial, tenemos los que son modificables y los que no son modificables. Si nosotros vemos estos factores, hay una frecuencia más alta de factores que se pueden modificar y aquellos que no se pueden modificar. Entonces, entre los que sí podemos cambiar está el peso, está el consumo de alcohol, está el aumento en la actividad física, la ingesta de sodio, sobre todo la parte de la sal, que es muy común en muchas comunidades, ¿verdad? Y también en Yucatán en general el consumo de sal es bastante extenso. La ingesta de potasio, eh, aquí estamos hablando de una baja ingesta de potasio. El tabaco, cafeína en todas las presentaciones, sobre todo, por ejemplo, el exceso en café y consumo de grasas saturadas. Y las no modificables, pues tienen que ver mucho con los antecedentes familiares, que es, por ejemplo, la historia familiar, que sean hombres y también las mujeres que están en un periodo posmenopáusico, pues tendrían también un factor de riesgo para presentar hipertensión. Cuando hablamos de hipertensión secundaria, no coloqué todas las causas que pueden llevarme a ello, sino algunas muy comunes. Sabemos que pues, de la parte renal, una enfermedad renal crónica me puede llevar a un aumento de la tensión arterial. De la parte endocrinológica, tenemos igual pacientes, sobre todo en el primer nivel, se le está dando seguimiento por hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces, en ellos también tenemos que pensar que en algún momento podría haber alguna alteración en la presión arterial eh, en general. También el uso de anticonceptivos orales, que como parte de la promoción a, a la salud sexual y a la prevención de embarazos, pues se otorgan. También hay que estar pendientes, sobre todo si está a base de estrógenos. Los glucocorticoides, ya sean indicados o ya sean por toma de los pacientes. Hay algunas comunidades que gustan de tomar algunos medicamentos que contienen betametasona y lo utilizan sin ningún tipo de prescripción. E incluso lo venden en las tiendas, betametasona con loratadina, porque eso les cura la tos. Entonces, aparte que les puede
provocar un síndrome de Cushing por estos medicamentos, también les puede provocar un alza en la tensión arterial. El uso de algunos antidepresivos, y aquí algo muy importante, algo que se llama SAJOS. Estos SAJOS significa síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Se manifiesta por personas que roncan muy fuerte, que se sientan muy cansadas aún después de haber dormido sus 8 horas o que padecen insomnio. Entonces, este SAJOS es una causa de hipertensión, pero también de hipertensión refractaria. Y se da en muchas ocasiones en pacientes que también cursan con obesidad. Así que hay que estar pendiente de esto cuando chequemos o tengamos algún paciente que tal vez tenga estas características para tamizarlo o para entender que pues, este paciente podría descontrolarse de alguna forma en un tratamiento antihipertensivo. Ah, perdón, se dejó de compartir. Bueno, para llegar a un diagnóstico preciso es muy importante y para eso hay recomendaciones. Esta es una de las recomendaciones que se da por parte de Hertz. Son estos 8 pasos para llegar a una medida precisa de la tensión arterial. Y bueno, hablar de cómo se tiene que medir, pues la técnica y todo el proceso, sí es algo esencial, ¿no? Se tiene que estar Hola, doctor, ¿estás por ahí? Se fue el internet del doctor. Vamos a darle un momentito. La verdad es que, bueno, ya después de año y medio de estar utilizando estas herramientas, pues ya estamos más que acostumbrados a las fallas técnicas de que el internet nos deje mal. Así que le suplico que le demos un momentito al doctor Pot. Seguramente ahorita rápidamente ya se va a volver a conectar para continuar con su tema. Mientras tanto, ¿no? Quienes nos están viendo, pues si tienen ahí preguntas para el doctor, ¿no? De bueno, todo lo que nos ha estado explicando, pues con mucho gusto, ¿verdad? Aquí estamos al pendiente para que podamos hacérselas llegar. Y pues siempre es y siempre será bien, bien importante, ¿no? Que nos actualicemos y nos capacitemos en la hipertensión arterial y tomando un poquito de hilo, ¿no? Esta última diapositiva que se le congeló al doctor, la importancia de una correcta medición de la presión arterial, ¿verdad? Bueno, seguramente ahorita el doctor nos va a explicar a detalle todo lo que implica medir de manera correcta la presión, pero pues sobre todo los estudiantes, ¿verdad? Que nos están viendo por aquí, pues es bien importante que sepan, ¿no? Que es fundamental para llevar un correcto control y para hacer o brindar tratamientos adecuados, pues es sumamente importante hacer mediciones correctas de la presión arterial. Y vamos a ver que hay muchos factores de la medición de la presión arterial que pueden darnos algunas cifras que son inadecuadas, ¿no? Hay este material que nos mostraba de Hartz de la OPS, nos muestra como estos 8 pasos, ¿no? Que nos pueden de alguna manera dar números inadecuados o lecturas inadecuadas del nivel de presión arterial. En lo que se conecta el doctor, ahora sí que me voy a permitir compartirles un pequeño video, ¿verdad? Mientras damos chance a que el doctor entre y se conecte y continúe con su webinar. Les vamos a compartir un videíto donde están precisamente estas instrucciones, ¿no? Que se deben de seguir al momento de hacer una medición de la presión arterial. Permítanme un segundito y se los proyecto
en lo que damos un espacio al doctor para ver si se puede volver a conectar y si no, pues bueno, para que yo les comente entonces qué es lo que haríamos o cuándo podríamos volver a continuar con esta sesión del doctor Pot. Permítanme nada más un segundito. A ver, les voy a compartir la pantalla en lo que... Ay, miren, aquí está el doctor. Pues ya me voy a poner a bailar. Aquí está el doctor. De todas maneras, ya preparamos un videíto y si, bueno, si le vuelve a fallar el internet al doctor, pues se los pongo. Iban ustedes a ser los primeros en ver este video precioso que ya hicimos también de la correcta medición de la presión arterial. Pero pues nada más vamos a dar chance al doctor de que aquí está el doctor. Sí, Ahí está el perdón, no, doctor. sí, sí, no No, sé qué también me voy a pasó. poner a bailar y toda la cosa. No sé qué pasó, me sacó de la reunión. Ya estamos acostumbrados, doctor. Llevamos año y medio conviviendo con Zoom, con Telegram, con el de otro, con el Google Meet. Entonces ya estamos reacostumbrados a que nos pase esto. No se preocupe, doctor, adelante. Bueno, perdón. Perdón, doctor, le Bueno, voy a comentar estaba hablando algo. sobre... Si siente que está un poquito lento su internet, puede apagar su cámara y Ajá, con el audio ahorita es ok. suficiente. Sí, con mucho gusto, no pasa nada. Si siente que está un poquito lento su internet, puede apagar su cámara para que le podamos escuchar. Ah, ¿Ok? perfecto, entonces apago la cámara. Sí. Muy bien, entonces hablaba sobre una correcta toma de la tensión arterial. Aquí podemos ver estos 8 pasos que nos pueden ayudar a obtener una precisa medición, y de lo que tenemos que estar pendientes es de cómo se va a preparar al paciente. Es algo muy importante cuando llega la persona que descanse, que esté en un ambiente tranquilo por 5 minutos, de preferencia que tenga la vejiga vacía, o en general se recomienda tenerla, no haber consumido ni bebido cafeína, fumado, ni haber practicado ninguna actividad 30 minutos previos a la toma. Esto nos va a ayudar a, digamos, que a tener una toma exacta y pues poder realmente estadificar si la persona eh, tiene elevación de la tensión arterial o no. Eh, Bueno, esta es una forma de cómo se puede medir, y cada uno de los pasos que serían esenciales para llegar a esta correcta medición de la tensión arterial según pues lo que nos está marcando la OPS. Y algo así interesante, ¿no? Usar dispositivos que estén validados. Eh, en la página de la OPS también existe un archivo donde menciona qué dispositivos pueden estar validados y cuáles podemos utilizar en la clínica. Ay, vuelve a salir. Bueno, con respecto a la parte del diagnóstico, eh, estamos todos de acuerdo, e incluso, bueno, todas las guías están de acuerdo, que si un paciente lleva o tiene más de 140/90 de tensión arterial, con eso ya podemos determinar que la persona padece de hipertensión. Sin embargo, en algunos documentos sí varía lo que es el tiempo o los, digamos que los espacios que hay de una medición a otra. Entonces, tomando en cuenta lo que nos menciona el paquete técnico de Hertz, nos dice que primero hagamos una toma en la consulta y luego de 1 a 4 semanas se hace otra medida. Si la persona tiene más de 140 en ambos días, en ambas tomas,
o 100 o más de 90 de diastólica en ambos días, pues ya podemos llegar al diagnóstico de hipertensión arterial. Hay algunos otros métodos que se pueden utilizar para determinar si la persona tiene hipertensión, porque en ocasiones llega el paciente y si hay algunas dudas, ¿no? Y pues en muchas ocasiones también se le aconseja a la persona tomarse la presión seriada por una semana, porque cuando estás revisando los controles, hay algunas veces que aparece alto, hay algunas veces que no tanto, pero para eso también hay algunos métodos que son un poquito más específicos. Entre ellos está el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que se abrevia como MAPA, y el de automedición de la presión arterial domiciliaria, que es el AMPA. El AMPA se hace fuera del consultorio, el mismo paciente lo realiza y de preferencia pues corroborar que el paciente tiene un dispositivo validado, y es porque en ocasiones existe también algunas elevaciones asociadas, por ejemplo, a la bata blanca, es uno de los términos que puedo, por ejemplo, llega un paciente, sabe que le voy a tomar la presión arterial o sabe que va a tener una consulta y de repente tiene una elevación de hasta 145, 80, 145, 90, y es ahí donde decimos, bueno, algunos familiares, es que él nunca ha padecido o ella nunca ha padecido de la presión, pero solo viene aquí y se le eleva. Bueno, para eso podemos utilizar este monitoreo domiciliario y para descartar y pues hacer todo el proceso para llegar a una conclusión diagnóstica. Ahora el mapa, que es esta monitoreo ambulatorio de la presión, en realidad no está disponible en muchísimos lugares y en las comunidades pues menos. Es el más específico porque te hace un promedio de 24 horas, un promedio del día, de la noche, y pues si ustedes observan los valores en el consultorio, sí va a haber una variación entre lo que yo puedo obtener en el consultorio, cómo puedo llevar al diagnóstico de hipertensión a los valores en otras medidas, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo a un paciente que le indiqué o él está realizando automedición de presión arterial domiciliaria, AMPA, y tiene más de 135, 85, con eso ya puedo llegar al diagnóstico de hipertensión. Sin embargo, hoy en día lo que se utiliza con mayor frecuencia pues es precisamente la presión arterial en consulta. Llega el paciente, le tomo la presión, si me sale más de 140, 90, pues bueno, lo cito en una semana, vuelvo a tomar la presión, y si vuelve a tener esas cifras tensionales, ya puedo llegar al diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, ya llegué bueno, esta es una imagen de lo que es el mapa, es un folder básicamente, y pues es un monitoreo de 24 horas. Bien, ya llegué al diagnóstico de hipertensión. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, clasificarlo. Y de aquí tenemos varias guías para clasificar. Esta es una que es de la JNC7, JNC8, donde tenemos prácticamente los pacientes que tienen tensión arterial de 140 en sistólica a 159 en sistólica y diastólica de 90 a 99, ya lo podemos catalogar en etapa 1, y aquellos que tienen más de 160 de sistólica y más de 100 de diastólica en etapa 2. Aquí la JNS7 menciona lo que se llama prehipertensión. Personas que están entre 120 y 130 de sistólica y de 80 a 89 en diastólica. Es como una forma de decir, bueno, no tienes hipertensión, pero estás cerca de llegar a la hipertensión. Y como ustedes podrán ver y notar, aquí no está indicado ningún fármaco y son medidas no farmacológicas las que se promueven. ¿Qué es lo que sucede con otras clasificaciones? Tenemos, por ejemplo, esta que es precisamente de la Sociedad Europea de Cardiología y que también está presente en la guía de práctica clínica y se menciona también parte modificada en la norma. Aquí ya tenemos
una clasificación un poquito más extensa, donde aparece hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, y pacientes que en la JNS7 están clasificados como prehipertensos, aquí se le denomina normal alta. Entonces, tengo un paciente que tiene 132/87, es un paciente que por JNS7 es prehipertenso, pero por esta clasificación es normal alta. Y tenemos también un paciente que tiene hipertensión arterial sistólica aislada, cuando presenta una presión sistólica mayor a 140, pero la tensión arterial diastólica está en rangos normales. Otra clasificación que se puede ser útil es la de la AJA 2017. En esto hubo mucha controversia porque la AJA nos dice, un paciente ya está en hipertensión estadio 1, si tiene 130, 39 o tiene más de 80, 89. Y bueno, si esto lo aterrizamos a la población mexicana, va a llegar un punto en el cual pues mucho de nuestra población ya tiene por esta clasificación una hipertensión estadio 1. Sin embargo, la Sociedad Internacional de Hipertensión no está tan de acuerdo y dice que se sigue utilizando eh, la clasificación tanto de JNS7 como, por ejemplo, decir que la hipertensión ya se diagnostica con más de 140 de sistólica o más de 90 de diastólica. Sin embargo, no se descarta que en un futuro pues esta clasificación sí tenga un cierto impacto, así como pasó con los niveles de glucosa para diabetes, ¿no? Hace 10 años los niveles de glicemia para el diagnóstico de diabetes eran muy diferentes a los niveles que tenemos ahora, e incluso los valores normales de glicemia han estado modificándose eh, año tras año, ¿no? Incluso en algunos lugares ya se recomiendan 98 de glicemia normal, no normal alta, digamos. Yo pienso que es lo que va a suceder con la hipertensión, ¿no? Que en algún punto todas estas normas y según los estudios y las investigaciones, pues vamos a llegar a un consenso de reducir los rangos para determinar hipertensión arterial. Bueno, ¿qué sucede? Algo muy sencillo. Por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar estas clasificaciones? Voy a usar esta que está más ad hoc a lo que es la guía de práctica clínica. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que llega a la unidad o al consultorio y este tiene una tensión arterial de 146/100, allí tengo algo muy interesante, o mejor vamos a variar, 150/102. Por la presión podría decir que es un paciente que está en hipertensión eh, grado 1, ¿sí? Porque está presentando una tensión arterial de 150, una sistólica, perdón, de 150, pues ya lo puedo clasificar como hipertensión grado 1. Sin embargo, su diastólica se localiza un poquito más alta en la hipertensión grado 2. Entonces, aquí viene la duda. ¿El paciente tiene hipertensión grado 1 o hipertensión grado 2? Y bueno, ¿cuál sería la respuesta? Es muy sencilla, hipertensión grado 2. ¿Por qué? Voy a tomar la tensión arterial más alta, ya sea sistólica o diastólica, para poder clasificar a estos pacientes. Entonces, si mi paciente llega con 150, 102, automáticamente este paciente ya se va a clasificar como un paciente con hipertensión de grado 2. Y así es como igual nos puede ayudar a tomar mejores decisiones con respecto a algunos tratamientos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos clasificado al paciente? Bueno, solicitar pruebas. Y aquí es algo muy importante. Tanto pacientes que son de nuevo ingreso como pacientes que ya tienen control, tenemos que estar muy pendientes y no olvidar estas pruebas muy importantes, ¿no? Una glicemia en ayuno que se ve en química sanguínea, un perfil de lípidos, y esto nos va a ayudar también para estadificar el riesgo
cardiovascular que tenga el paciente. La creatinina sérica, que también lo vamos a encontrar en química sanguínea, y con esto tenemos que calcular también la tasa de filtrado glomerular utilizando pues, esta creatinina y otros marcadores, que también es esencial hacer el cálculo de la tasa de filtración para detectar y hacer un diagnóstico precoz o un diagnóstico a tiempo de enfermedad renal crónica. Eh, También se menciona sodio, potasio y calcio. Esto sí está disponible y también si el paciente puede acceder. Hola, se nos volvió a ir el doctor. Ahí está el doctor. Nos está haciendo sufrir el doctor nada más. Un segundito, doctor. Creo Buenas, que ya, buenas. ya estuvo ya. Se oye y no sé qué está pasando. No te Eh, preocupes, doctor. bueno, Adelante. creo que me quedé en la parte de pruebas básicas, ¿verdad? Espero. Eh, bueno, estaba platicando. Ok. Eh, el TSH, tener también la parte de análisis de orina, y esto para, pues, detectar proteínas. Existen igual tiras para detectar microalbuminuria en las unidades, entonces eso también es muy útil. Y un electrocardiograma. Eh, es muy bueno mandar este tipo de estudio. El electro tal vez no cada 3 meses, pero sí una vez al año por lo menos, si el paciente no se sabe con algún problema cardíaco. Y este cociente albúmina-creatinina es una forma muy sencilla para calcular o detectar lo que es micro y macroalbuminuria. En algunos lugares no está disponible, pero sí podría estar disponible lo que es el microalbuminuria en orina. También nos podría servir para revisar que el paciente pues esté con una salud renal y que no esté o no esté presentando ya datos de daño renal, que eso también se podría platicar en un futuro. ¿Para qué me va a servir el electrocardiograma? Este estudio de 12 derivaciones me va a servir para detectar hipertrofia ventricular y algunos bloqueos que pueden aparecer en pacientes que tienen hipertensión. Y si queremos ser un poquito más cuidadosos con todo esto, incluso hasta una radiografía de tórax podría servirnos para calcular lo que es el índice cardiotorácico. Cuando nosotros tenemos el cálculo de la tasa de filtrado glomerular y también tenemos ya la detección de albúmina a través, por ejemplo, de algo tan sencillo como es el cociente albúmina-creatinina, podemos clasificar a estos pacientes según su tasa de filtrado y según la cantidad de albúmina que tengan y detectar si este paciente, por ejemplo, ya tiene algún descenso en el filtrado, ya sea leve, moderado o incluso pacientes que ya tienen una tasa bastante disminuida, ya son un G3 y según el nivel de albúmina que tengan, podría ser hasta un G3B con un A2, ¿no? Dependiendo igual por cómo estén esos laboratorios. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? En general, se sugiere que los pacientes tengan una tensión arterial sistólica menor a 140 y una diastólica menor a 90. Sin embargo, los pacientes que tienen diabetes o ya tienen riesgo, un alto riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, eh, según el acuerdo de muchas guías, que la tensión arterial sea menor a 130 con 80. Eh, Esta guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión nos vuelve a nos reafirma lo que se dijo anteriormente, ¿no?
que es esencial la reducción del menos 20 a 10 milímetros de mercurio para lograr idealmente una tensión arterial de menos de 140 a 90, pero aquí nos habla también de las edades. La edad menor a 65 tiene unos objetivos y la edad mayor a 65 también tiene otros objetivos. Lo ideal aquí es contextualizar según el paciente e incluso tenemos que hablar también de individualizar tanto las metas como el tratamiento del paciente. Y algo también muy importante, estar evaluando estas metas cada cierto tiempo. Esta guía nos dice cada 3 meses eh, eh, lo que es Hertz nos dice que podría ser cada mes y sobre todo no quedarnos en inercia. Si un paciente tiene 140-90, le das el tratamiento y continúa con 140-90 2 o 3 meses después, definitivamente el paciente requiere un ajuste de dosis y incluso agregar algún medicamento para poder llegar a las metas de control. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico, aquí es algo que depende de la guía en muchas ocasiones, pero el punto esencial es que muchas guías nos van a indicar que lo ideal es iniciar una tiazida. ¿Qué tiazidas tenemos disponibles? Por ejemplo, la clortalidona o la hidroclorotiazida. Y también podríamos agregar algunos medicamentos como los ARA-2, como los sartán o telmisartán, y los YECA como captopril, enalapril. Entonces, depende mucho, esto es de la JNS7, cuál es la edad del paciente, pero sobre todo si tiene algún otro factor relacionado. Por ejemplo, si no tiene diabetes o enfermedad renal crónica, cuál es su edad, se calcula cuáles son sus objetivos y se decide qué tipo de medicamentos se puede iniciar. Hay que estar reevaluando, como dice acá. Si el paciente pues ya está en control, pues se continúa el tratamiento y se monitorea. Si no, hay que seguir reforzando, hay que seguir agregando medicamentos hasta que lleguemos al control. Y si de plano, por ejemplo, llevamos, no sé, 3 medicamentos y el paciente, 3 medicamentos a dosis máximas, dosis terapéuticas, y el paciente todavía está en descontrol, allí ya tendríamos que pensar en alguna causa que pueda estar dando una hipertensión refractaria de tratamiento y definitivamente esto tiene que ser revisado por un segundo nivel. Esta es la de 2014, no voy a abundar en esta porque me gustaría hablar un poquito sobre esta de los protocolos de tratamiento. Este documento está interesante porque nos proporciona, si no menos estoy mal, son 8 protocolos donde define, pues dependiendo qué medicamento podríamos nosotros iniciar y cómo podría ser el camino terapéutico. Y aquí tenemos el más usual, ¿no? Porque en general muchos médicos o en muchas ocasiones se inicia con el tratamiento con YECA o con ARA-2 por muchas cuestiones que están también descritas en las literaturas y los beneficios que tienen estos medicamentos, sobre todo los ARA-2. Entonces, una vez que se realiza el tamizaje del adulto y se llega al diagnóstico de hipertensión con esas cifras de 140, 90 o mayores, se inicia con un YECA, como les comenté, podría ser un enalapril, un captopril o un ARA-2, que es lo que yo prefiero, iniciar con telmisartán o losartán. Si persiste esta tensión arterial, pero aquí nos menciona que después de un mes se aumenta la dosis hasta completar eh, la dosis máxima. En el caso, por ejemplo, de telmisartán, 80 miligramos al día, se vuelve a valorar y si aún así se persiste, se puede agregar un antagonista de los canales de calcio a dosis de inicio. En este caso sería amlodipino, que también puede estar 5 miligramos de amlodipino. Si en un mes sigue, persiste y no llega a metas el paciente, se puede completar el tratamiento con ya dosis máxima del calcioantagonista, amlodipino 10 miligramos, entonces el tratamiento podría ser telmisartán 80 miligramos más amlodipino 10 miligramos, y si aún así se agrega un diurético que podría ser podría ser clortalidona,
En este caso podría iniciarse con una dosis de 12.5 o podría iniciarse con una dosis de 25. Y si aún así el paciente sigue en descontrol, pues ya hay que hacer la revisión al especialista para valoración. Obviamente, si tu paciente tiene otras comorbilidades como es diabetes, es enfermedad renal, pues no vas a tardar tanto en enviar con un especialista para valoración. Realmente aquí también es el criterio y tenemos que individualizar ese tratamiento, ¿no? Aquí estamos hablando de un paciente que no tiene una comorbilidad, no tiene un alto riesgo cardiovascular y no requiere una doble consulta, no tanto por segundo nivel como por primer nivel. Entonces, si tu paciente ya tiene alteraciones, pues de una vez, ¿para qué estar también retrasando el envío a segundo nivel? Se envía, se revisa lo que el especialista indica y bueno, se continúa el proceso de hacer la valoración, el seguimiento, etcétera. Y bueno, hablando de esas situaciones especiales, la guía internacional pues nos habla también de qué se tiene que hacer con hipertensión y diabetes, cuáles son estas metas, y aquí ya se empieza a hablar sobre la posibilidad de incluir las estatinas para lograr pues este LDL menor a 70 y a 100 y tener pues un menor riesgo de daños a órganos diana. Cuando hablamos igual de enfermedad renal, pues esto se hace un poquito más complejo porque el paciente con enfermedad renal, dependiendo de la tasa de filtración que tenga, podemos agregar o no agregar algunos medicamentos y esto sí hay que ser muy conscientes. Por eso estos pacientes necesitan envío a segundo nivel definitivamente. Se puede utilizar los ARA2 por este beneficio que tienen de influir en la proteinuria o más bien en la albuminuria. Y siempre tienen que estarse revisando lo que es la tasa de filtración, estar revisando también la albuminuria y sus electrolitos. Entonces, este paciente es un poquito más, es complejo en su tratamiento, al igual que alguien que ya tuvo un evento vascular cerebral. Y aquí pues vamos a tener el beneficio de agregar estatinas y agregar también medicamentos antiplaquetarios como una forma de prevención secundaria, aparte de estar controlando la tensión arterial en metas y en objetivos que pueden ser desde menos de 130 hasta menos de 140 en la sistólica. Con respecto al tratamiento no farmacológico, esto es también muy importante y aquí pues nos podemos ayudar de los profesionales de la nutrición y también aquellos que están firmemente pues empapados de la parte de actividad física. Todos estos son beneficios. Reducir el peso corporal, el impacto que tiene en los rangos de presión sistólica, adoptar una dieta tipo DASH, reducir el consumo de sal y la actividad física, todo tiene un impacto muy positivo en los niveles de tensión arterial. Ese es un ejemplo que da la guía de práctica clínica sobre qué es lo que se podría agregar si se quiere implementar una dieta DASH, pero bueno, yo creo que aquí los expertos son los nutriólogos y las nutriólogas, entonces allí tendríamos que enviarlos a esa parte para que se haga el plan de alimentación y se pueda hacer un tratamiento mucho mejor en cuestión de ser participar con todo el equipo de salud. La restricción de sal es invariable, se recomiendan demasiadas guías. Se dice que la presión, personas que tienen presión arterial elevada no deben consumir más de 2.4 miligramos de sal al día. Y bueno, aquí están algunas conversiones. Voy a pasar un poquito rápido por la cuestión del tiempo. Y también dietas ricas en potasio han dado algún beneficio en los pacientes que tienen hipertensión. Aquí tenemos algunas recomendaciones. Y bueno, la actividad física. Este es algo muy interesante. Estos son algunos mecanismos implicados. Y como hablábamos al principio, dos cosas muy importantes hay que tener en cuenta. El gasto cardíaco y la resistencia periférica. Mucho de los cambios que se dan durante la actividad física
actúan a nivel de estos dos parámetros. Por lo tanto, al reducir el gasto cardíaco por algunos cambios que están especificados, como disminución del volumen sistólico, disminución de la frecuencia cardíaca, el aumento del óxido nítrico, de la adenosina, que causa la vasodilatación y me disminuye resistencia vascular periférica, pues me va a llevar a una reducción de la presión arterial definitivamente. Entonces es una buena idea iniciar también un plan de actividad física y estas son unas recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva, donde pues, hablan del tipo de ejercicio aeróbico y de fuerza y las recomendaciones que pueden darse en personas que tienen hipertensión, cuáles son su frecuencia cardíaca máxima, su VO max, entre otros, algunos otros parámetros. Y bueno, algunos factores que van a intervenir en estas conductas de, por ejemplo, bueno, el paciente tiene hipertensión, tenemos 4 básicos: alimentación poco saludable, actividad física insuficiente, consumo de tabaco y consumo nocivo de alcohol. Esto lo platicamos en la sesión pasada y habla mucho sobre esos factores que pueden determinarme el desenlace a una enfermedad cardiovascular, entre ellos los sociales, conductuales, los metabólicos y que me pueden llevar a un infarto, un ataque, una falla cardíaca o una enfermedad renal. Entonces, también por este lado vemos que la hipertensión es una enfermedad multifactorial. Si tenemos adherencia al tratamiento, llegamos a metas, pues hay una reducción de riesgo. Esto es demasiado claro. Entonces, persistencia en tratamiento más un cambio en estilos de vida más un plan de alimentación me va a llevar a un adecuado control a largo plazo, prevenir complicaciones, disminuir las tasas de muerte y mortalidad. Ya con respecto a algunos factores que la OMS determina, pues son los factores económicos relacionados al tratamiento, relacionados con el paciente, con la enfermedad y el sistema de salud. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de un paciente con hipertensión. Esta es una investigación que se hizo en adultos mayores y determinaron que la no adherencia de los pacientes con hipertensión puede ser por falta de conocimiento de la enfermedad, no siguen las instrucciones, no realizan las actividades físicas, no mejoran los hábitos de alimentación y pues los pacientes no se sienten mal. O sea, tienen 170, 80, pero no se sienten mal. También podríamos determinar la falta de apoyo familiar. Los pacientes femeninos son más adherentes al tratamiento. Pacientes entre 61 y 70 años, en esta investigación se determinó que son más adherentes y aquellos que tienen mayor tiempo de enfermedad. Por lo tanto, necesitamos también trabajar en algo que es el cambio de comportamiento. Cuando hablamos del cambio de comportamiento, cambio de conducta, tenemos que entender que en general los pacientes que cursan con una enfermedad crónica no transmisible, ¿sí? eh, tienen algunas cuestiones más allá, más profundas, más que el tratamiento en sí mismo y todos los estilos, ¿no? Entonces, para cambiar un comportamiento tenemos que comprender que es complejo, cada persona va a avanzar a distinta velocidad. Algunas personas pueden quedarse atrapadas en una etapa y pues tienen que estar pasando por distintas etapas hasta lograr el cambio de la conducta. Y de aquí tenemos algunos modelos de atención. Este es uno que es muy interesante, un modelo transteórico, donde se habla de factores que me van a llevar a un cambio, o bueno, pasos que me van a llevar al cambio de comportamiento y entender que tenemos pacientes que tienen 10 años eh, de diagnóstico, pero todavía están en la precontemplación de la enfermedad, no han pasado a otras fases como la contemplación, ni se han preparado. Y también tenemos que comprender que así como está esta figura, una vez que ya llegamos al mantenimiento, puede haber una recaída. Y este es un constante en los pacientes que tienen diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas. De esta forma, en la parte de primer nivel se puede hacer algunas intervenciones breves, ya que pues analizar la parte de los modelos
Perdón, se desactivó el audio, no sé por qué. Bueno, eh, bueno, algo que podemos hacer en la consulta muy rápidamente es esta parte de la entrevista motivacional, que si bien se habló un poco del cambio de comportamiento, el cambio de comportamiento sí lleva un tiempo y también se requieren algunas herramientas para poder realizarlo ya sea en grupo o individual. Eh, pero bueno, esto de la entrevista motivacional es algo muy importante porque pues no es decirle a la persona qué tiene que hacer, ¿sí? Escuchar y mostrar empatía, ayudar al paciente a que vea la diferencia de donde está y de donde desea estar, dejar que el paciente diga lo que tiene que cambiar, ayudar al paciente a sentirse seguro y abordar la resistencia. Entonces, esto es algo que cuando tú lo aplicas en una consulta, los pacientes se quedan como que extrañados porque están muy casados con la idea de que si vas al médico, él te tiene que decir qué hacer. Entonces, cuando le empiezas a hacer las preguntas, bueno, ¿dónde está? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Cómo piensa que está su tratamiento? Si usted quiere seguir con ese tratamiento y le parece su tratamiento, cosas como estas les saca, como les llama mucho la atención, pero es algo que les puede servir para poder hacer este cambio de comportamiento, porque al final hay muchos pacientes que no han comprendido ni su tratamiento ni en dónde están con respecto a la enfermedad. Podrían incluso estar en una fase de negación con respecto a la parte del duelo y no haber incluso haber pasado a la aceptación de la enfermedad. Y también el paquete técnico nos menciona una herramienta que se llama la 5A, que es averiguar, asesorar, apreciar, ayudar y arreglar. Eh, bueno, como conclusiones, el manejo integral tiene como meta mejorar la adherencia al tratamiento, tanto farmacológico y no farmacológico. Tenemos que considerar los factores que intervienen para lograr ese manejo integral del paciente. El manejo integral y el cambio de comportamiento es esencial para un buen control y pues se pueden realizar intervenciones breves en la consulta de primer nivel para fomentar este cambio de comportamiento. Pues por mi parte es todo y pues una disculpa por tanto problema técnico, pero pues No, hombre, creo que sí doctor. podemos terminar. No, 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 para nada, doctor, ni absolutamente ninguna disculpa. La verdad es que te comentaba hace ratito que ya estamos súper acostumbrados a estos microinfartos que nos dan literal el internet, pero pues de eso no pasa nada, doctor. Al contrario, la verdad es que fue un webinar muy completo, ¿no? Y pues yo creo que hoy, sobre todo, bueno, en estos momentos, pues indispensable, ¿no? Que estemos bien capacitados. Definitivamente, y te lo comenté en el webinar anterior, ¿no? El tema farmacológico, por supuesto, es importante, pero cuando hablamos del entrenamiento que debemos de recibir todos los profesionales de la salud que estamos en primer nivel en tratamiento no farmacológico, que como acabas de comentar, va más allá de dieta y ejercicio. O sea, esto que nos acabas de compartir de temas de cambio de comportamiento, esta herramienta de las 5 A's que nos acabas de mostrar, que por cierto viene en el paquete técnico de HARTS que estamos manejando aquí en Yucatán ya en algunas unidades de salud por parte de la OPS, es indispensable, ¿no? Y la verdad es que cuando aprendemos a utilizarlo con nuestros pacientes, pues sí empezamos a ver cambios de comportamiento, ¿no? Que pues eso es pues lo más importante que hay que hacer con los pacientes. De nada sirva que queramos imponerles, ¿no? El consumir cierto tipo de alimentos a cierta hora, sí, pues ni siquiera sabemos a lo mejor si mentalmente, ¿verdad? Pues el paciente también está preparado para hacerlo, qué puede estar implicando para él hacer ese cambio, ¿no? Emocionalmente, económicamente, bueno, en muchos factores, qué es lo que puede hacer y
pues también es importante saber cómo llevarlo de la mano, ¿no? Cómo apoyarlo para que él pueda realizar estos cambios. Entonces, pues me parece pues fundamental y de verdad que te felicito, ¿no? Y nos da mucho gusto que pues personal médico como tú, que estás allá en el primer nivel, siempre todo el tiempo atendiendo a tus pacientes, pues lo tenga muy claro, ¿no? Esto es algo que de verdad invitamos a todos los médicos, sobre todo, que están luchando en el primer nivel de atención con sus pacientes crónicos, pues que se apoyen de todas estas herramientas también no farmacológicas, pues que son fundamentales, ¿no? Para los pacientes crónicos. Doctor, te voy a pasar algunos comentarios que nos están haciendo aquí en Facebook para que pues nos apoyes ahí con tu observación. Te voy a hacer nada más dos comentarios que creo que me llamaron la atención por el tema del tiempo y pues ya cerramos el webinar. Mira, aquí nos preguntan que cuáles crees tú que serían las causas por las que en la actualidad se presentan casos de hipertensión cada vez en pacientes más jóvenes. Pues en definitiva, creo que la causa más frecuente pues es el aumento de la obesidad y la parte del sobrepeso. Entonces, creo que eso sería como una cuestión. Que también está la parte de un momentito. Perdón. No se preocupe. Decía, la obesidad ya es un problema de salud pública, entonces hay muchísimos pacientes que ya son adolescentes, 10, 19, 20 años, que ya tienen incluso hasta elevaciones o alteraciones en la glicemia. Entonces, la obesidad, incluso, por ejemplo, la parte de factores como el alcoholismo, el exceso también, muchas cosas van parte de la alimentación. La mala alimentación ha contribuido a tener esas alteraciones con respecto a los niveles de tensión arterial y los niveles de estrés. Hoy por hoy también esto podría contribuir, digamos, la tensión arterial es multifactorial, tiene un montón de cuestiones. Entonces, si una persona tiene una mala alimentación, un consumo excesivo de sal, no hace actividad física, y muchos jóvenes son sedentarios, esa es la realidad, y aparte tiene también factores asociados, pues esto podría llevar a la aparición de hipertensión en edades mucho más, digamos, más cortas, son 20 años, 21, 22 años. Así, sí, así es, doctor. Digo, definitivamente, ¿no? Sí, El que estemos, si no, presentando, bueno, obesidad, ¿no? Otros factores de riesgo asociados, pues cada vez edad más jóvenes, pues por supuesto tiene mucho que ver. Pero yo creo que también puede tener que ver con que también cada vez la gente más joven también se acerca a hacerse diagnósticos, porque definitivamente si detectamos en personas jóvenes es porque de alguna manera claro. también se acercan a las unidades y eso es bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? El detectar, mientras más temprano detectemos una enfermedad crónica, pues evidentemente va a ser pues mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que también puede ser, ojalá, ¿no? Sea también un poco ese acercamiento que los jóvenes tienen. Y creo que aquí, doctor, me encantaría, es importante recalcar que no hay que esperar ya tener 40 años para hacerse un chequeo de la presión o un chequeo del peso, ¿no? A mí me encantaría nada más que como para cerrar, pues si nos dijeras, por ejemplo, quiénes tendrían que hacerse, por ejemplo, un chequeo de la presión arterial. Pues yo creo que la población en general, son no, independientemente, bueno, se solicitan en algunas ocasiones que tengan, ¿no? Factores de riesgo asociados, pero en realidad toda la población tendría que hacerse un chequeo de tensión arterial mínimo, así, pero así es muy, muy mínimo una vez al año. Tendría que ser muchos más, ¿no? Porque si yo tengo factores, aunque yo no tenga, por ejemplo, no sé, se me ocurre, yo no consumo mucha sal, digamos, en alguna encuesta, yo tengo unos hábitos, pero puede ser que tengas algunos otros factores asociados, tengas 20, 21 años,
nunca te has checado la tensión y pues al final llegas a los 30 años ya con 10 años de evolución de hipertensión que tú no sabías y ya con algunas complicaciones. Entonces, no, es definitivamente recomendable realizar un chequeo de tensión arterial para toda la población, independientemente si tiene o no tiene factores de riesgo Sí, no, yo creo que esto es asociados. exactamente, es súper importante y creo que es una pregunta como muy recurrente, ¿no? Ay, pero ¿hasta cuándo tengo que esperar? Pues no tienes que esperar, o sea, vaya, a partir de los 18, 20 años, ¿no? Digo, el chequeo de la presión arterial debe de hacerse y sobre todo, ¿no? Bueno, si ya estoy relativamente consciente, ¿no? De este concepto de salud-enfermedad y sé que mi familia, ¿no? A lo mejor, sobre todo mis familiares directos, ¿no? Mi papá, mi mamá, sus papás, o sea, abuelos paternos, abuelos maternos, viven con alguna enfermedad crónica o murieron prematuramente por alguna enfermedad del corazón, pues no habría que esperar nada, ¿no? Para hacerse Claro, revisiones, ¿no? Y para hacerse chequeos. así es, sí, si tienes factores asociados con Por los supuesto. familiares es mucho más importante, pero en general todos, Así absolutamente es. todos, y en cualquier edad. Así es, doctor, así es. Pues la verdad, doctor, es que estamos de verdad muy agradecidos por este webinar que nos acabas de dar, que no te diste por vencido con las fallas técnicas del internet. La verdad es que esto, doctor, ya estamos requete acostumbrados, todos, ¿verdad? Una servidora ya así como que, sí, no pasa nada, ¿no? Pero aquí estamos dándole a los webinars porque, pues bueno, ¿no? Tenemos que son los retos que existen y pues no nos vamos a dar por vencidos y cuando se trata de transmitir mensajes de salud, pues ahora sí que vemos cómo le hacemos, pero continuamos y la verdad es que te agradecemos muchísimo, doctor, ya no te queremos quitar más tu tiempo. Ahí cuando tengas chance, te invito a que te des una vuelta por la transmisión de Facebook, porque hay algunas preguntitas y algunos comentarios que nos hicieron las personas que nos estaban viendo y la verdad sí me encantaría que tuvieras la oportunidad de leerlos y contestarlos cuando tengas un chancecito después de tu jornada laboral o el día de mañana, porque pues ahí se queda, aquí en la página de Facebook de la Secretaría, pues se queda el webinar y hay algunas preguntas y comentarios que creo que vale la pena que los leas y de alguna manera pues podamos apoyar a la gente que nos estuvo viendo. Pues les agradecemos muchísimo, ¿verdad? Ahora sí que aprovechen los que quieran abrir sus cámaras para despedirse, ya estuvieron aquí esperando y viendo el show del internet, todos los estudiantes de Valladolid, tanto del CV como del CONALEP, que estuvieron con nosotros y pues aquí tenemos casi a 50 estudiantes que están con nosotros aquí en el Zoom. Y pues la verdad es que les agradecemos muchísimo el que hayan estado. Muchas gracias a toda la gente de la jurisdicción 2 por su apoyo. Gracias nuevamente, doctor. Te mandamos un saludo enorme hasta donde estás, allá por Suquilá y por el oriente del estado. Y pues a todos les agradecemos muchísimo su atención. Recuerden, es bien importante cuidar su corazón. En la página de la Secretaría de Salud de Yucatán ya están algunos materiales y videos de nuestra campaña Cuida tu Corazón. Les invitamos muchísimo a verlos, ¿verdad? A compartirlos, pues para que cada vez más gente precisamente haga esto, ¿no? Que es pues atenderse a tiempo, diagnosticarse a tiempo, acercarse a un centro de salud a tiempo para que los profesionales de la salud que ahí están, pues de alguna manera puedan cuidar su corazón. Así que pues muchas gracias al doctor y pues muchísimas gracias a todos los asistentes que estuvieron con nosotros, tanto en Facebook como aquí en el Zoom. Y pues a todos les deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes, un saludo y una bonita tarde. Muchísimas gracias. Que disfruten su viernes, ya saben, en sana distancia. La pandemia no se ha terminado, por favor. Recordatorio de cada webinar, uso de cubrebocas, lavado de manos constante, sana distancia y por favor, si su grupo de edad está anunciado para vacunarse y tienen clara su sede de vacunación, vayan a vacunarse. Hay gente que hasta con máscaras y con antifaces de pandas y pegando de gritos y como sea, pero la gente está venciendo sus miedos a las agujas y se está yendo a vacunar.
mientras más nos vacunemos, más pronto vamos a poder regresar a, pues de alguna manera, estas actividades que pues ya nos hacen falta a todos tener. Así que les invitamos a asistir, por favor, a sus centros de vacunación para que pues cada vez seamos más las personas vacunadas y poco a poco vayamos evitando que este virus siga mutando y mutando y mutando y bueno, seamos de víctimas, ¿verdad? De estas variantes que, bueno, finalmente no queremos que se sigan produciendo. Así que, pues, muchas gracias a todos y que todos tengan un excelente fin de semana.